Bienvenidos al podcast En Sala de Maestros. Mi nombre es Iván García y hoy vamos a hablar de cómo cuando forzas las cosas no salen como uno quiere. Y el mayor ejercicio para mí de esto es grabar este podcast. Durante este mes he estado grabando capítulos en general. Selecciono temas, trato de basarme en los 8 ingredientes de mi libro, que digamos que son los temas que domino primordialmente, pero la realidad es que no ha sido tan sencilla como creía. Una cosa es grabar contenido que puedas editar, que puedas modificar para redes sociales. Y otra cosa es hablar media hora, una hora, 20 minutos de un tema en específico de manera fluida. Y no es que no sepa hacerlo, no tenga la capacidad para hacerlo, porque lo he hecho muchas veces, sino que existe este nervio natural a la exposición o al hablar frente a las otras personas que usualmente no permite que se exprese tu verdadero ser. Y este miedo nace porque tratamos de sostener la versión en la cabeza de los otros que nosotros creemos que deben de tener ellos, ¿no? O la versión de nosotros que queremos proyectar en nuestras relaciones o al mundo. Y creo que ese ha sido mi mayor error. Durante el último mes también he estado oyendo mucho el podcast de Durga Steph, que es mi hermana de Sangha y de Gurú. Digamos que tenemos el mismo maestro y el mismo gurú, que nuestro maestro es Ram Dass y nuestro gurú es Neem Karoli Baba. Lo que más me ha inspirado del podcast de Durga es que ella habla con tanta naturalidad de todo lo que le pasa en el día a día y cómo ella lo confronta y abraza su lado humano para poder sobrellevar las situaciones que le van presentando todos los días. Y lo que sucede muchas veces cuando estamos caminando un camino espiritual y tratamos de usar estas herramientas que hemos aprendido para comunicar un mensaje a los demás o que nuestra vida sea un ejemplo para los demás, que en este caso me está pasando con mi libro y me está pasando con este podcast y con todo lo que estoy creando el taller, que creemos que tenemos que conservar esta figura de impecabilidad, ¿no? Pues yo he caminado todo este camino espiritual y tengo todas estas herramientas y he logrado estos niveles de conciencia y espiritualidad que me permiten estar ecuánime en medio de las tormentas, y no es cierto. Que una de las lecciones más grandes, tanto de mi maestro Ram Dass como de mi gurú Neem Karoli Baba, es que tenemos que abrazar nuestra humanidad. Ram Dass durante muchos años trató de mantener este estado high con los psicodélicos y se dio cuenta que todos estos hippies de los 60 que estaban en una búsqueda constante de la conciencia a través de químicos que metían en su cuerpo, pues trataban de mantener siempre este estado de estar arriba, ¿no? De estar conectado, de sentirme cerca de Dios, de desapegarme de esta realidad de tercera dimensión. Y con el tiempo se dio cuenta que la clave de esto es dejar de huir de nuestra humanidad, dejar de repeler nuestra humanidad y abrazarla, ¿no? Y entender que si la vida en la Tierra es una universidad para venir a aprender, pues ¿por qué no tomamos las clases? ¿Por qué estamos corriendo de entrar a la clase de dolor? ¿Y por qué estamos corriendo de entrar a la clase de amor? ¿Y por qué estamos corriendo entrar a la clase de sufrimiento? Y usualmente eso es lo que sucede con los que estamos caminando un camino espiritual. Creemos que la clave es mantenernos en este punto alto, ¿no? Cuando estamos en la curva en que nos sentimos muy conectados con Dios o acabamos de hacer nuestros ejercicios o nuestras prácticas o nuestro sadhana y nos sentimos pues más cerca de nuestro espíritu. Y cuando más crecemos es cuando estamos en la polaridad, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos en medio de las crisis, cuando estamos en medio de la desesperanza. Y todo este tiempo que he estado grabando durante este mes capítulos del podcast, me doy cuenta que no estoy proyectando esa verdadera versión de mí como lo hace Durga. Durga se muestra tan cruda en su humanidad, en su feminidad, en su lado materno, en su lado de maestra, en su lado de ciudadana, y se expone abiertamente a cómo ella es muy dura con ella misma muchas veces, tratando de mantener esta postura de maestría. Y el mayor ejemplo que da en todos los capítulos que he escuchado de su podcast es que pues ella está enseñando como Ram Dass desde su humanidad, desde mostrarse vulnerable. Y eso es algo que a mí con los años me ha costado mucho trabajo. Me doy cuenta ahora que estoy grabando el podcast que hay una resistencia enorme dentro de mí a mostrarme como soy, a mostrar mi lado vulnerable. Constantemente estoy pensando quién va a ver este video y si lo ve alguno de mis hermanos o si lo ve alguna expareja o si lo ve esta persona que tiene esta identidad de mí que yo ya no soy. Y estoy constantemente limitando mi palabra y limitando mi emocionalidad y no queriéndome mostrar como soy. Y la realidad es que más allá de lo que dicen que el éxito de las redes sociales es que te muestres como eres y que seas original, que eso es evidente, yo lo que veo es que la única forma en la que yo puedo aportar algo a los demás es trabajando en mí mismo. Y la forma en la que les puedo ayudar a que espejeen el camino que ustedes están viviendo es que vivan un poquito la experiencia que yo estoy viviendo y que me ayuden ustedes a sanarla a través de yo expresarla por medio de mi voz, ¿no? Y muchas veces nos negamos a querer compartir nuestras situaciones personales porque pues son nuestras, ¿no?
Y el ejercicio que estoy tratando de hacer con este capítulo es entender junto con ustedes cómo el hecho de mostrarnos vulnerables y mostrar nuestras partes más oscuras puede llegar a ser lo que traiga más luz a nuestras vidas. Y hablar lo que estamos viviendo más allá desde el decir ayúdame y mírame qué horrible es mi novela y Dios me está castigando y mira qué difícil mi proceso, sino para encontrarle pies y cabeza, ¿no? Y encontrar cómo todo lo que estamos experimentando en nuestro día a día está perfectamente planeado y orquestado para que de esas mismas experiencias crezcamos y aprendamos eso que venimos a trabajar en estas vidas, ¿no? Y ahí es donde se vuelve un poco más interesante el camino. Oí a Durga Steph en la mañana decir que para ella abrir los ojos cada mañana y encontrarse nuevamente con esta realidad, aunque a veces estaba muy complicada, era como, ¿qué nueva aventura voy a vivir hoy, no? Es como un poquito como entrar al videojuego y cuando estás jugando un videojuego, pues no estás diciendo, no, ya me toca luchar contra el malo o el boss de este nivel y te agobias y sufres. Al contrario, dices, me toca luchar contra el malo y el boss, pero sé que si lo derroto, voy a pasar al siguiente nivel del videojuego. Y un poquito es así. La realidad es que cuando encuentras pies y cabeza a todo lo que estás viviendo y encuentras sentido a las lecciones que la vida te va dejando, esas situaciones que se repiten constantemente, ya sea de carencia, de abandono, de sufrimiento, de dolor físico, y encuentras qué es lo que te están enseñando, es cuando aprendes mucho. Otro tema también importante, me he dado cuenta, ahora que estoy en este proceso nuevamente, que siempre he recargado mi felicidad en la pareja y siempre me he mimetizado completamente con la pareja con la que estoy. Y esta es una huella de abandono muy profunda que estoy cargando desde niño, porque pues en la época en la que mi mamá me tocó criarme de niño fue una época muy complicada para ella emocionalmente, y aparte yo era el quinto de 6 hijos, y a partir del tercero para arriba, pues no fuimos planeados, digamos, entonces era como la sorpresa de otra vez y otra vez, y mis papás pasando por muchas crisis. Y mamá, la verdad es que nunca fue una mamá cariñosa, no tengo nada en contra de ella, ni guardo ningún resentimiento, sino más bien yo al no encontrar en la figura materna el amor y el apapacho y la intimidad y la atención, porque buscaba mucho la atención de mi madre de niño y no la obtenía porque mi mamá tenía que salir a trabajar, mi papá pues andaba de candil de la calle, obscuridad de la casa, y ella lidiando con todas estas circunstancias. Y pues la verdad es que no fui un niño que le dieran mucha atención y mucho cariño. Yo siempre busqué la atención de lo femenino. Me acuerdo que cuando entré a primero de kinder yo me enamoré profundamente de mi maestra. Y yo encontré en esta figura de maestra que me daba cariño y atención, pues lo que quizás no encontré en casa. Y mi mamá sentía muchos celos porque yo quería que ella fuera mi mamá y lo decía y la abrazaba. Y pobre mi mamá, no le rompí el corazón, pero pues era esta búsqueda de atención de lo femenino. Y así fui llevándome en mis relaciones con lo femenino. Cuando llegué a la edad de tener interés por las mujeres, evidentemente, yo creía que tener la relación perfecta con la novia perfecta que idealizaba me iba a sacar de todo ese sufrimiento y que al fin iba a poder ser feliz. Y hoy a mis 44 años me doy cuenta que desde que tengo 14 estoy buscando esa identidad en lo femenino y estoy creyendo que va a venir una mujer a salvarme de mi miseria y va a venir a sacarme de todo este dolor y esta huella de abandono que estoy trabajando, y que no va a ser así, que la única persona que va a rescatarme soy yo y que la única persona que me va a dar todo el amor que quiero y merezco soy yo, y que si estoy buscando que me lo dé una circunstancia externa voy a sufrir. Entonces veo perfectamente en mi vida que toda mi relación que he tenido con lo femenino a lo largo de estos años ha sido para aprender a darme amor propio, ha sido para aprender a ponerme primero, ha sido para aprender a identificar y darme cuenta que todo lo que busco está dentro de mí, que no necesito exteriorizarlo en una pareja o idealizar que esta mujer que tenga estas características perfectas va a venir a hacerme feliz, ¿no? Y me doy cuenta que muchas veces yo trato de ser muy duro conmigo y usar mis herramientas constantemente para sanar estas cosas que traigo dentro, y soy muy rígido conmigo. No, tienes que ser espiritual, tienes que estar siempre iluminado, tienes que usar la palabra correcta, el lenguaje correcto, estar meditando, estar usando tus mantras, usar todas tus herramientas en tus interacciones personales. Y todo el tiempo estoy enfocado al 100% en usar mis herramientas para mejorar mi experiencia de vida y ser más feliz, cuando lo único que tengo que hacer es dejar de luchar y resistirme. Y que si los videos que he grabado del podcast no han salido como yo quiero es porque trato de seguir un guión, una estructura, y no tengo o no tenía el entendimiento de que lo único que tengo que hacer es expresar lo que siento en mi corazón a ustedes y enseñarles a través cómo ha sido mi proceso de vida y cómo lo estoy sobrellevando con las herramientas que estoy usando, pero desde la crudeza de mi experiencia humana, no desde mi idealización de lo que soy cuando me siento muy iluminado o me siento muy conectado con Dios. Y la realidad es que
Mi vida durante el último año, que ha sido un año de mucho sufrimiento y mucha pérdida en muchos sentidos, el uso constante de estas herramientas es lo que creo que me va a salvar, cuando lo único que me va a salvar o me va a sacar de esta situación es la aceptación total de lo que estoy viviendo, el entendimiento completo de cómo lo que estoy viviendo me está enseñando constantemente cómo sanar esas heridas que estoy trabajando profundamente y la rendición absoluta a todo lo que está pasando afuera de mí. Y sigo resistiéndome, inclusive a la hora de grabar este podcast para ustedes, que es para mí, para mi gurú, buscándole que sea como yo quiero que sea. Yo cuando hago algo lo hago de lleno. Cuando empecé a hacer ejercicio, hice CrossFit a nivel competencia. Entrenaba todos los días para entrar a una competencia estatal y fui a 3 competencias estatales de CrossFit, ¿no? Estando todo flaquillo, pero le di durísimo. Y cuando empecé a correr carreras, cuando empecé a correr, cuando me divorcié y cambié el alcohol por muchísimo ejercicio, corrí, creo que fueron como 17 carreras Spartans y las últimas ya las corrí en la salida elite, ¿no? En los primeros 100, porque de 6,000 corredores trataba de llegar en los primeros 100, 150 y lo lograba, ¿no? Porque soy muy clavado en lo que hago. Y cuando empecé a escalar, escalé, me entrené durante 2 años todos los días para escalar la Peña de Bernal, ¿no? Que no es muy complicada, es un B6, un B5 me parece, pero pues fue un reto para mí, ¿no? Y así soy. Igual cuando entré de lleno en la espiritualidad, de ser súper ateo y tuve esta experiencia de despertar, me metí de llenísimo a usar todas estas herramientas. Y este tema de ser súper clavado y súper duro, como le pasa a Durga, hace que sea muy duro conmigo mismo y con mi proceso. Y que sea demasiado exigente a que tienes que sanar y tienes que limpiar tu linaje y tienes que limpiar esa huella de abandono y tienes que sanar tu relación con lo femenino y tienes que sanar tu relación con tus padres y tienes que sanar tu relación con la abundancia y con el dinero y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y soy súper duro conmigo y cuando me encuentro en los bajones me ataco y me digo cómo es posible que tengas todas estas herramientas y no las puedas usar, úsalas, respira, haz grounding, ponte a meditar, usa tus mantras, usa el cuarto camino, la autoobservación, prende tu pipa y reza tu tabaco como te enseñó la danza de la luna. Y trata de usar todas estas herramientas que he aprendido de todas estas distintas cosmovisiones y experiencias que he tenido. Uso todas mis herramientas de la cábala, que para mí es una herramienta extraordinaria. Y lo único que estoy haciendo es tratar de usar todo mi conocimiento espiritual para correr de mi realidad presente. Y lo único que mi viejillo, que es mi gurú, quiere es que acepte todas las cosas que están pasando a mi alrededor como son y que suelte este control férreo que tengo a que las cosas salgan como yo quiero. Yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi gurú, dime qué hay que hacer, dime exactamente para dónde tengo que ir, si tengo que meter los pies en fuego y darme un baño de agua fría como lo hago todas las mañanas, que me regula el sistema nervioso, lo hago. Y si tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Si tengo que hacer mi sadhana todas las mañanas y recitar el Hanuman Chalisa por lo menos 8 veces al día, porque no lo estás haciendo todas las veces. Y creo que si sigo esta estructura y hago lo que tengo que hacer, voy a ser de los primeros 100 en mi carrera Esparta, ¿no? Y voy a lograr el éxito. Y no es así. Lo que tengo que hacer es dejar de hacer. Lo que tengo que hacer es dejar de correr de la experiencia. Lo que tengo que hacer es aceptar mis circunstancias de vida como son y soltar esa constante necesidad de controlar el outcome, el resultado de lo que está pasando en mi vida, creyendo que si uso todo este conocimiento espiritual y todas estas herramientas, entonces voy a lograrle dar la vuelta de tortilla a la realidad que estoy viviendo que no me está gustando, porque todas las circunstancias de mi vida hoy están al revés. Tengo una pierna rota, empecé el año así extraordinario, con toda mi motivación, a pesar de todos mis problemas, hice mi vision board, salgo a pasear al perro, estoy haciendo mis meditaciones de Kundalini yoga, respiraciones frente a una montaña ahí, aquí por mi casa, y me desmayo, me caigo y me rompo la pierna. Y digo, Dios mío, el universo me sigue diciendo a través de mis lecciones exteriores que tengo que soltar el control, que a pesar de que hice el vision board más elaborado que he hecho durante estos 6 años, puse 15 cosas que quiero cumplir, que son metas mayores, 30 pasos a seguir para lograr esas metas mayores con niveles de actividades que puedo hacer por día dependiendo del humor en el que me encuentre y un calendario de actividades de 5 de la mañana a 10 de la noche como de secundaria, qué hacer de 9 a 10, de 10 a 11, a qué hora descansar, que lo he hecho otros años y me ha funcionado, pero este año me hice el plan más extraordinario para el 2026 para sacarme de donde me encuentro 2 días motivándolo, rezándole, poniendo fotos de mi gurú, de Hanuman, de Ram Dass, frases motivadoras. Ok, bueno, ya perdí todo lo que amaba, pero estoy listo para echarle ganas. Salgo a pasear al perro y tómala, me rompo la pata. Y la lección fue bellísima. Obviamente en el momento no.
Estaba tirado un domingo a las 9 de la mañana, un 2 de enero, solo, en un baldío lleno de pegarropa, se me escapó el perro, no tenía quien hablar. Y después con el tiempo, cuando ya fui, me arreglaron la pierna, etc., y estaba en mi cama, me di cuenta que siempre estoy tratando de correr, que siempre estoy tratando de hacer cosas que me ayuden a solucionar el problema que yo creo que tengo, que se va a solucionar siguiendo un plan y haciendo las cosas como yo creo que tienen que ser y ser estructurado, y así lo vendo en mi libro. Y si tú tienes una misión de vida y aplicas tus dones y le echas ganas, si tienes un plan, vas a salir de esto. Pero la mayoría de las veces no sale como queremos. Y este año para mí la lección ha sido: suelta todo el control. Suelta toda esta necesidad latente que tienes de que las cosas salgan como tú quieres que sean. Y cuando lo hablo y me doy cuenta de que de verdad ha sido una lucha constante para salir de la realidad, y lo único que tengo que hacer es aceptar mi realidad, me siento tan bien. Y cuando expongo con toda su crudeza todo el dolor que he sufrido este año y el sufrimiento, pero lo bello que ha sido poderlo atravesar, y lo bello que ha sido que en medio de estas desesperanzas y crisis y casi locura suicida de que mi vida completita entró en un caos, lo bello que ha sido sentirme más cerca que nunca de Dios. Entonces la realidad es que cuando me he sentido en estos momentos de absoluta desesperanza, llanto total, no encontrarle sentido a nada, no sentir apoyo de ningún otro humano, o sea, porque llegas a un punto en que te sientes solo, absolutamente solo, ¿no? Es cuando más cerca me siento de Dios, y cuando más siento que me está apoyando, es cuando más siento a Hanuman en mi corazón, es cuando más siento que me está deteniendo, es cuando más siento su energía diciéndome: confía, todo va a estar bien. Y es una parte bonita porque en medio de estas tormentas encuentras mucha claridad. La lección más importante que he tenido de este tema de baja el ritmo, suelta el control, fluye con las cosas, simplemente prende la cámara y ponte a grabar, ponte a hablar desde tu corazón y con honestidad, platica tu experiencia de vida y cómo has usado tus herramientas para sobrellevar esto, es cuando más bien me siento conmigo mismo. Entonces, cuando queremos meterle mucho control a las cosas, cuando las situaciones exteriores no están saliendo como queremos, la realidad es que hay veces que la lección es tan grande que lo único que tenemos que hacer para que las cosas mejoren para nosotros es una absoluta y total rendición. Y en mi caso, el nivel de rendición es al piso, tirado boca abajo. O sea, no hay nada que pueda hacer en ninguna de todas estas circunstancias que están pasando a mi alrededor para que pueda cambiarlas. El año pasado cambié 3 veces la forma en la que gano dinero. Durante 22 años hice lo mismo, trabajé con equipos comerciales para desarrolladoras inmobiliarias, armarles brazos comerciales subcontratados para vender proyectos inmobiliarios completos, y me funcionó. Llegué a tener 50 empleados en la empresa, llegué a vender 500 millones al año de negocios inmobiliarios en exclusiva de proyectos inmobiliarios, llegué a tener 13 fraccionamientos a la venta, equipos comerciales completos, directores dentro de la compañía, no preocuparme por dinero durante mucho tiempo, y empecé desde cero. Yo empecé en ese negocio siendo integrador de expedientes, ¿no? Pero me doy cuenta que todo eso que construí y después se destruyó, y me esforcé durante el año a cambiar mis modelos de negocio. Luego me cambié a consultoría inmobiliaria, luego me cambié a marca personal para vender productos directamente, y cambié y cambié y cambié, y grabé un taller de ventas y empecé a dar mi taller de ventas que le daba a mis equipos comerciales, empecé a vendérselos a los desarrolladores, y nada me salía como quería. Y escribí el libro y creé el taller manual de usuario para ser humano, y no había despegado como yo quería, pero es porque yo quiero que las cosas pasen como yo quiero que pasen. Y que a pesar de que intenté cambiar 10 veces, digo, no exageré, 3, 4 veces la forma en la que gano dinero, y decir, bueno, quizás lo que el universo espera de mí es que si escribo mi libro y lo lanzo en redes, de repente, pum, mágicamente se van a vender 100,000 copias y me va a invitar a Islinder Bess a su podcast. Y nada de eso ha pasado, porque yo sigo queriendo que las cosas pasen como yo quiero que pase. Y la lección para mí durante este año de tantas pérdidas, muertes, enfermedades, despechos, situaciones financieras, peleas, discusiones, demandas, y yo peleándome con toda esta gente y diciendo es injusto, lo único y la lección más grande a mí aprender es: suelta el control. Deja de creer que si haces y sigues tu sadhana todos los días y usas tus herramientas a fondo, las cosas van a cambiar. La lección para mí a aprender hoy es: suelta el volante. Deja que tu gurú y que el universo se encargue de que las cosas pasen, y que abrace todo lo que yo soy por dentro, con toda esta oscuridad,
con todo este miedo, con toda esta incertidumbre, mientras yo siga aferrado a que las cosas sean como yo quiero que sean, voy a seguir sufriendo y el resultado exterior no va a cambiar. Y no se trata de cuánto me acerque más a Dios dentro de mi corazón o cuánto más me transforme dentro de mí, pase tiempo en silencio y esté a solas y haga mi sadhana y rece. Se trata de que abrace la experiencia completa que estoy viviendo afuera, a que abrace al Iván que duda y que acepte que todo lo que estoy viviendo es una experiencia integral. Y yo sé que la metafísica y la cábala dice que si tú cambias internamente tu estado vibratorio o cambias tu realidad interna, tu realidad externa va a cambiar. Y pienso, pero yo he cambiado durante 6 años de una manera brutal, completamente, 180 grados, mi realidad interna. Yo vivo una presencia interna de mi gurú. Pero lo que no estoy haciendo correctamente es soltar el control de que las cosas externas pasen como yo quiero porque ya me siento muy divino por dentro. Y no es así. Tan no es así como estos grandes maestros de la vida, Cristo, que era el ser más conectado con Dios de la historia que ha venido a esta encarnación, o a esta vida, o a esta era, él no estaba diciendo mientras lo crucificaban, es que las cosas por fuera no están saliendo como yo quiero. Yo no vine a sufrir todo este dolor. A mí se me prometió la gloria porque soy el Hijo Divino de Dios. Claro que no. La clave para que Cristo pudiera sobrellevar su predicamento kármico, que era ser crucificado vivo, es que aceptara que eso es lo que le tocaba vivir. Y esa es la parte que yo no he estado haciendo correctamente este último año donde mi vida se metió dentro de una tormenta. No estoy aceptando la realidad exterior y estoy creyendo que si sigo cambiando interiormente, esta realidad exterior por fuerza tiene que cambiar. Lo único que tengo que hacer es que la situación que estoy viviendo por fuera, si yo he trabajado lo suficientemente en mí por dentro, va a dejar de ser una situación que yo voy a dejar de repeler y va a dejar de ser una situación que me genere sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es opcional, pero el dolor ahí está, pero sufrir por la situación es una decisión mía. Entonces puedo seguir actuando desde el gusano miserable y cada que me siento mal, quiero hablar con alguien esto y quiero escribirle a algún psicólogo a ver si ella entiende y me ayuda a desenmarañar mi predicamento kármico, o le hablo a mi único amigo que le platico a fondo mis problemas para ver si él me da ese mensaje claro que mi gurú mande a través de él, que me ayude a entender y me libere este sufrimiento, o me encierro a decir voy a meditar 4 horas sin parar y voy a prender inciensos y voy a usar mis respiraciones para lograr un estado estático superior y lograr conectar con el más allá, o voy a inscribir una ceremonia de ayahuasca, o constantemente estoy pensando necesito tomar quizás nuevamente un psicodélico para ir a hablar con la gerencia porque no puede ser, esto no está funcionando, necesito ir a hablar con alguien más arriba, ¿no? O sea, quiero ir a hablar con la gerencia porque aquí abajo no me están atendiendo, ¿no? Y creo que si voy a un estado superior de conciencia generado por algún químico, voy a llegar y me van a decir, no, pues sí, mira, tienes razón, no debería de ser así, nos equivocamos, perdónanos, Iván. Tu historia no debería de ser de que pierdas todo tu dinero, ni que vendas tu casa, ni que tengas todo este dolor por huella de abandono. Tienes razón, tú mereces todo esto porque tú eres un gran hijo de Dios y cantas mantras todo el día en tu cabeza y usas todas tus herramientas porque eres un güey bien luchón y le echas un chingo de ganas. No es así. El universo y la experiencia que estamos viviendo es tan perfecta para que aprendamos de ella y mi lección, que pareciera demasiado complicada por lo que estoy viviendo, es tan sencilla que lo único que tengo que hacer es aceptar completamente todo lo que está pasando en mi experiencia exterior y tener la capacidad interior de sostenerlo, de abrazarlo e inclusive de amarlo y usarlo a mi favor, para que entonces haya un balance y haya una ecuanimidad y yo deje de repeler la experiencia exterior desde mi experiencia interior y la atraiga como algo positivo. Entonces, una experiencia externa dolorosa deja de serlo cuando le quitamos el factor de sufrimiento y lo usamos a nuestro favor. Y ni siquiera es muy difícil lo que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es rendirme absolutamente a todo lo que está pasando afuera en mi vida para que logre esta armonía de rendición absoluta y aceptación por mis circunstancias externas por dentro y entonces empiece a vibrar al mismo nivel que se espera que vibre y deje de repeler la experiencia. Suena fácil.
Evidentemente, cuando estoy en medio de la crisis o tengo 14 llamadas del banco o no acepto las cosas como son a mi alrededor y a la gente como es, y entonces ahí es cuando no estoy siendo congruente por dentro y por fuera. Y esa congruencia viene desde la aceptación y la rendición absoluta. Y hablar abiertamente frente a esta cámara y frente a toda la gente que puede escuchar este podcast es algo muy liberador para mí, porque me ha costado mucho trabajo este año encontrar la identidad que debe de tener el podcast y la identidad que yo tengo que tener para con ustedes a la hora de hablar frente a esta cámara. Y los últimos capítulos que grabé era como, tú eres el maestro y tú tienes que enseñar y todas estas herramientas te las dio el universo para que tú le enseñes a la gente a través de estas herramientas, a través de tus dones, que es tu voz y la forma en la que haces conceptos complicados en conceptos sencillos, que así es como opero o así es como opera mi mente y creo que ese es uno de los dones que tengo a la vida. Y yo creía que si usaba todas estas herramientas y este conocimiento y este aprendizaje y mis dones y mis cualidades para enseñar, pues entonces el podcast iba a volar y se iba a viralizar. Y no es cierto. Lo único que tengo que hacer es sentarme frente al micrófono y hablar mi verdad desde mi corazón y poderme abrir y desnudarme completamente ante ustedes a las circunstancias que estoy viviendo con toda la humildad y entendiendo que la forma más rápida en la que te puedo ayudar a ti a sanarte es trabajando en mí, como lo dice Ram Dass. Lo mejor que puedo hacer hoy por ti es trabajar en mí, lo mejor que puedes hacer tú por mí es trabajar en ti. Y para mí la forma en que lo puedo hacer es expresando a través de mi voz en estos podcasts cómo me siento y cómo lo estoy viviendo y cómo estoy usando mis herramientas a mi favor. Mucho del problema que he vivido durante estos 2 años que todo se ha complicado y mi herramienta principal durante estos 6 años de autoconocimiento ha sido la autoobservación, es que la autoobservación es muy rígida y la autoobservación es estar constantemente desde la postura del observador juzgando mi mente, bueno, no juzgando, observando mi mente evidentemente y las estructuras por las que funcionan mis pensamientos y mi constructo egoico y por qué soy como soy, ¿no? Pero cuando se trata de rendirse y yo trato de forzar desde el observador a mi mente a que se rinda es cuando sufro. Entonces ya llegué en un punto en que mi escalera para escaparme es lo mismo que me está frenando, es mi lastre para poder saltar la barda de la prisión de mi mente. Y es quererme mantener en un estado de observación absoluta de todo lo que está pasando y tratarle de encontrar lógica a esto cuando no tiene ninguna. Quizás para mí tiene una lógica, pero la realidad es que no tiene mucho sentido encontrar una lógica. Lo único que tengo que hacer es rendirme absoluta y completamente a mis pensamientos, rendirme absoluta y completamente a todas las emociones que surjan, buenas y malas, rendirme absolutamente a todos mis deseos, rendirme completamente a todas las situaciones que están pasando alrededor de mis relaciones y cómo se han desmoronado todas, rendirme profundamente a mis circunstancias financieras y laborales, rendirme completamente a la aceptación de que me toca estar solo, y que en lugar de sentirme desolado, aproveche esta rendición para decirle a Dios, ok, me rindo y te abro la puerta para que entres de lleno a mi vida. Y no es tan difícil. Y creo que es una gran lección y es donde muchos nos atoramos en el proceso espiritual. Nos atoramos porque queremos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Y nuestras mentes, si tú tienes una mente como la mía, que es demasiado filosa y demasiado rápida, nos hacen sufrir mucho porque queremos que todo sea como nosotros queremos. Y lo único que tenemos que hacer es rendirnos, soltar, aceptar y vivir la vida. Porque a lo que venimos como almas y como espíritus es a vivir la vida. Dios es la vida misma expresándose con todas sus vicisitudes y todas sus contradicciones. Amor, odio, dolor, placer, soledad, acompañamiento, alegría, tristeza. Eso es la vida. La vida, como se tiene que vivir desde esta perspectiva humana, es aceptar que somos humanos y somos seres altamente emocionales y vinimos a vivir estas emociones.
Y venimos a vivir estas experiencias, pero solo queremos vivir las positivas y queremos gozar las emociones ricas. Pero si la experiencia es negativa y dolorosa y la emoción genera sufrimiento, las rechazamos. Y lo único que tenemos que hacer para fluir con la vida es aceptar la luz y la oscuridad, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, el dolor y el placer, aceptarlo todo y rendirnos y confiar absolutamente a lo perfecto, armonioso y bello que es nuestra experiencia y nuestra perspectiva desde este punto de conciencia de la realidad que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y si te está costando trabajo como me está costando mucho a mí, lo único que tienes que hacer es recargar, como yo lo hago, todas las obligaciones, las situaciones externas, las expectativas y lo que creo que debe de ser en este Señor, que en mi caso es mi conexión con Dios. Y si yo todo lo que veo que no está saliendo como quiero, lo quiero cambiar, lo único que tengo que hacer es decirle a mi gurú que sea como tú creas que tiene que ser, no como yo quiero. No es gurú cambia esto para que deje de tener este sufrimiento y se cambie a placer. No, es gurú o Dios o divinidad, ayúdame a aceptar todo esto y a confiar plenamente en ti, porque sé que todo esto, aunque parezca que el resultado es negativo, va a tener un resultado positivo. Y aunque quizás ese único resultado positivo, aunque los 44 años que me queden del resto de vida sean seguir viviendo esta experiencia por fuera, que pareciera negativa, aunque el único resultado positivo sea sobrellevarla y aceptarla, ese ya es un resultado positivo. Porque de todo esto tengo la certeza que estoy creciendo. Y eso por ende genera un resultado positivo en la experiencia que estoy teniendo. Entonces, ¿cómo no va a ser positivo estar en medio de esta tormenta y este huracán? Y recordar que no estoy solo, que estoy acompañado por él. Y que un mar en calma me hizo experto en marinero. Y que si yo he estudiado y aprendido y asimilado todas estas herramientas durante estos años, es porque me estaban preparando para vivir esta experiencia que he vivido este último año. Y que Dios nunca nos va a llevar a vivir una experiencia más fuerte de la que no podamos soportar. Yo como lo veo es como el cuero, ¿no? Cuando tú trabajas el cuero para hacer una chamarra, una silla de montar, lo que sea, se estira, se curte, se quema, se le ponen químicos, pero nunca hasta reventarlo, sino hasta sacar una versión brillante, sedosa, con rico olor. Y yo soy como el cuero, se me está curtiendo constantemente, pero se está produciendo una hermosa pieza. Y al final es donde entramos con la lógica del verdadero agradecimiento. ¿Cuál es el verdadero agradecimiento? El verdadero agradecimiento es darme cuenta que no importa que el resultado no sea positivo para lo que yo creo que es positivo para mí, pero agradezco profundamente la circunstancia a mi alrededor porque sé que yo voy a sacarle el mayor provecho posible para mi interés o para el del mundo entero, para el de la experiencia y la conciencia que está habitando todo esto. Y aunque pareciera un poco envidioso y lo uso a mi favor, pues es positivo, ¿no? Porque me funciona para seguir cumpliendo mi misión de vida y mi plan que el universo y Dios tiene para mí. Entonces la lección a aprender muchas veces cuando pareciera que no se ve la luz, cuando pareciera que el amanecer no llega, cuando pareciera que todo está fuera de control, es rendición. Hay que rendirnos, hay que confiar, hay que soltar. Quizás es muy difícil decirte sé feliz con estas circunstancias que estás viviendo alrededor, pero lo que sí te puedo decir es que si las aceptas y las sueltas, vas a obtener un regalo mucho más grande que la felicidad y esa es la paz interior y aceptación ante todas las circunstancias que la vida te esté presentando el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Estoy muy contento porque creo que un formato donde yo puedo hablar abiertamente y expresar todo lo que siento por dentro desde mi lado humano es la forma en la que este podcast se tiene que ir desempeñando. Le quiero agradecer a todos mis maestros. Gracias por toda la inspiración. Gracias a ti por estar aquí, por escucharme. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Iván García Autor y @ensalada de maestros. Y seguiremos grabando más contenido como este desde mi corazón para tu corazón. Gracias.